En GeneXus 9.0 solo contábamos con traducción estática. En GeneXus 10 se incorpora la traducción en runtime. ¿Qué significa esto? Que el usuario final podrá seleccionar mientras ejecuta la aplicación en qué lenguaje la quiere usar. Por ejemplo, se le puede presentar un combo con los posibles lenguajes y este usuario puede seleccionar uno de esos lenguajes e inmediatamente pasará a ver toda la aplicación en ese lenguaje seleccionado. Si tiempo después desea volver al lenguaje inicial o cambiar de lenguaje, con simplemente elegir nuevamente en el combo el nuevo lenguaje que desea, automáticamente verá la aplicación en ese otro lenguaje. Veamos que entre las propiedades del environment tenemos Translation Type, que asume ahora uno de estos tres valores: Static, como en la 9.0, Runtime, incorporado a partir de esta versión, y No Translation cuando no deseamos incorporar traducción a nuestra aplicación. Cuando la traducción automática es activada, es decir, se elige alguno de estos dos valores, Static o Runtime, en la propiedad Translation Type, GeneXus construye una lista de constantes string utilizadas a lo largo de todo el código GeneXus en los distintos objetos a medida que los mismos son especificados. Se asume que estas constantes string están en el lenguaje especificado en la propiedad KBLanguage accesible desde las preferences. Es decir, si en una KB Travel Agency GeneXus accedemos a las preferences, allí veremos la propiedad KBLanguage, es decir, que por defecto esta KB está con el lenguaje English. Luego podemos ir a un environment, en este caso tenemos solo uno, y allí aparece la propiedad Translation Type que hemos especificado para este ejemplo, Runtime. Dependiendo del tipo de traducción que seleccionemos, lo que hará GeneXus con los objetos. Si elegimos traducción estática, entonces GeneXus por cada constante string que aparezca en los distintos objetos GeneXus deberá convertirla a una constante string pero traducida, es decir, a la traducción de la primera. Luego tendremos que generar la aplicación nuevamente y estará lista para ser ejecutada en ese idioma. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de traducción? No presenta overhead en runtime. Por lo tanto, obtenemos un código más performante. ¿Cuál es la desventaja? Que para tener la misma aplicación en distintos idiomas vamos a tener que tener distintos ejecutables. Es decir, vamos a tener que crear un nuevo environment para cada lenguaje y generar la aplicación en ese environment. Luego, el usuario final no podrá cambiar el lenguaje de la aplicación que se le presenta. Tendrá que acceder a una nueva URL que contenga la aplicación en el idioma que él desee. Por otro lado, si la traducción elegida es dinámica, GeneXus no tendrá que modificar las constantes string en los objetos GeneXus, sino que estas constantes se convertirán en una referencia a la traducción del mensaje. Estas referencias y los referentes tendrán que ser cargados junto con la aplicación, de manera tal que si el usuario elige español como el idioma, entonces la aplicación tendrá que buscar la referencia a la constante para el idioma español. Si el usuario cambia por inglés, tendrá que buscar la referencia a ese mensaje en inglés. En definitiva, las traducciones se encuentran en los objetos language de cada idioma. La constante string se convertirá en cada objeto language en un código o identificador de mensaje. Si yo, usuario, estoy pidiendo ver esa aplicación en el lenguaje Spanish, entonces tendrá que indizarse, buscarse dentro del objeto language Spanish por esa constante string que es un identificador. La solución de traducción dinámica
agrega poco overhead en runtime. La ventaja fundamental es que maneja una sola aplicación corriendo en distintos idiomas y el usuario final podrá seleccionar el idioma entre los disponibles. Por otro lado, agregar lenguajes a la aplicación es posible sin cambiar el código ejecutable. Recordemos que las constantes string incluían value ranges, enumerated domains, valores de combo boxes, radio buttons. Las excepciones son los literales en los forms HTML que no son text blocks. Esos no se traducen. Luego, los literales que no queremos explícitamente traducir. Para ello, recordemos que debemos agregar al literal el prefijo correspondiente al signo de exclamación. El help, ver para ello help translation en el wiki, y tampoco se traduce el primer parámetro de las funciones setLanguage y getLanguage que tienen que ver con la traducción dinámica y que veremos al final. Los pasos para obtener la traducción de nuestra aplicación serían los siguientes. Primero que nada, debemos modificar la propiedad del environment translation type al tipo que nos interese, static o runtime. En runtime solamente se pueden traducir aplicaciones Java y .NET. El segundo paso es marcar el objeto language deseado. Podrían ser varios si queremos traducir a varios idiomas distintos. Bajo Customization, Localization encontramos todos los objetos language predefinidos, podemos crear nuevos objetos language, como ya sabemos, y aquí marcamos los que nos interesen de manera tal que se carguen en la KB para que los podamos utilizar. El siguiente paso será especificar la aplicación. Es aquí donde todas las constantes string de los objetos de la KB serán creadas en los objetos language elegidos, listas para ser traducidas. El siguiente paso, por tanto, es traducir en esos objetos language destino cada constante string. El último paso, si la traducción elegida fue static, debemos indicar cuál es el objeto language destino de la traducción. Esto es en la propiedad del environment translate to language que aparece cuando se eligió como tipo de traducción static. Luego de eso deberemos especificar y generar toda la aplicación, es decir, hacer un reveal all. Si la traducción elegida es dinámica, entonces deberemos agregar al código la función setLanguage, como vamos a ver a continuación, y luego especificar y generar. En el ejemplo que vamos a mostrar, hemos agregado dos imágenes correspondientes a estas banderas que indicarán idioma inglés o idioma español. Las hemos agregado a la master page. Ahora veamos los pasos que debimos seguir para implementar la traducción dinámica. El lenguaje de la KB es inglés. Para el environment.NET especificamos el tipo de traducción runtime. Luego, si vamos al folder view, veremos que en Customization, Localization hemos marcado Spanish como language que nos interesaba cargar en la KB. Una vez que los marcamos, se cargó en la KB y lo que hicimos a continuación fue, por cada constante string, especificar su traducción. Este código que estamos viendo aquí es ni más ni menos que la constante string que aparece en algún objeto GNexus que se está transformando en el código de la misma. Si abrimos, por ejemplo, uno de los objetos GNexus que trabajamos en otros capítulos, por ejemplo MyAttractions 3, vemos que aquí está apareciendo una constante literal que está embebida en el propio HTML, no es un text block. Esto es una gran desventaja a la hora de la traducción porque esto no será traducido. Aquí podemos ver el caption de un grupo que hemos insertado, Attraction Search Options. Veremos que por esta constante literal aparecerá un
código, vamos a filtrar. Attraction, Search, filtremos. Está apareciendo entonces como código y aquí hemos especificado su texto traducido. De igual forma, si vamos al Web Panel y observamos el grid, la columna Attraction Name tiene como título la propiedad column title del atributo Attraction Name, que es Attraction espacio Name. Si lo buscamos, vemos que está traducido. Aquí estamos viendo este código que proviene del caption que hemos asignado dentro de otro Web Panel en los eventos a un text block. Veamos que corresponde a esta constante string. De la misma manera, recordemos que los mensajes de la regla message también son constantes string que se pueden traducir, los de la regla error, etc. De esta forma, cuando en la aplicación se encuentre que se tiene que desplegar este mensaje para este text block, lo que realizará la aplicación será una referenciación dentro del lenguaje actual correspondiente a la ejecución el código traducido. ¿Y cómo hacemos para especificar entonces dentro de la aplicación en qué lenguaje se tiene que mostrar en cada oportunidad? Allí es donde aparece la función setLanguage. La función getMessageText recibe dos parámetros, el segundo de los cuales es opcional. Lo que hace es buscar el texto correspondiente a un código de mensaje dado, como el que vimos recién, en el lenguaje especificado en el segundo parámetro. Si el segundo parámetro es omitido, se entiende que es en el lenguaje actual. La función setLanguage, decíamos, es la más importante porque es la que permite especificar el lenguaje actual de la aplicación. Por tanto, recibe como parámetro el nombre del objeto language deseado. Es una función, por tanto, devolverá un valor. Devolverá 0 si el lenguaje pudo cambiarse y un valor distinto de 0 en caso contrario. Si el objeto language mencionado no puede ser cargado, entonces no puede realizarse el cambio de lenguaje y quedará el lenguaje actual. Una vez que la operación es realizada con éxito, el seteo del lenguaje permanecerá activo por el resto de la sesión. Para algunos casos particulares necesitaremos también obtener el lenguaje actual activo en la sesión. Para ello utilizamos la función getLanguage que devuelve el nombre del objeto language activo. Por ejemplo, podríamos querer mostrar en un combo los lenguajes disponibles de manera tal que el usuario pueda cambiarse de lenguaje eligiéndolo de ese combo box. Supongamos que para ello utilizamos una variable myLanguage combo con los lenguajes que manejaremos, por ejemplo, English y Spanish. En el evento Start obtenemos el lenguaje actual de manera tal que ese combo se cargue con ese lenguaje y luego programamos el evento Click del combo de manera tal que cuando el usuario cambia de lenguaje dentro de ese combo, lo seteamos con la función setLanguage y si es distinto de 0, tomamos las acciones que creamos convenientes, por ejemplo, informar al usuario que no se pudo cambiar el lenguaje. Encontrará de esto más información en nuestro wiki. Veámoslo en nuestro ejemplo en GeneXus. En las preferences del environment configuramos el tipo de traducción runtime. Luego, cargamos el objeto language Spanish, dado que el English ya estaba cargado por ser el lenguaje del AKB. Luego hicimos un
Reveal All para especificar nuevamente toda la aplicación. Con eso, todas las constantes literal se agregaron a los distintos objetos language que teníamos cargados. Luego, en el objeto language Spanish, realizamos la traducción de todos los literales de nuestra KB. A continuación, en la master page agregamos la imagen correspondiente a la bandera de España, Spanish Image, le llamamos el control, y la imagen correspondiente a la bandera de Estados Unidos. Le llamamos English Image. Por supuesto, habiendo ingresado esas imágenes en la KB. Luego programamos los eventos clic de cada una de estas imágenes. Veamos el clic de Spanish Image y veamos que estamos invocando a la función setLanguage con el nombre del objeto language correspondiente. Si el resultado de la función es 0, significa que pudo cambiar el lenguaje y lo que hacemos es un refresh para que se redibuje todo. Dado que si bien la función setLanguage siempre se genera en el server, hay cosas que pueden cambiar dependiendo del lenguaje y que sin un refresh no se ven reflejadas. Lo mismo hacemos para el caso del clic sobre la imagen correspondiente al English. Luego, simplemente tenemos que especificar y generar la aplicación para observarla en ejecución. Nosotros ya lo habíamos hecho, vamos a hacer un F5. Y vamos a ejecutar MyAttractions 3. Vemos que está apareciendo todo en inglés, como es el caso del idioma por defecto. Observemos user, password, este text block, el nombre del grupo, aquí lo mismo, las columnas, los valores, none, y estos literales que, como vamos a ver, no se van a modificar cuando elijamos español. Veamos cómo ha cambiado esto, ha cambiado este text block, este otro. Login no, porque no le dimos un texto de traducción, dejamos login para cualquier idioma. Veamos que el caption del grupo también se modificó, los nombres de las columnas, el text block que aparece aquí y el del grupo que aparece aquí. Si ahora seleccionamos, por ejemplo, Arco de Triunfo, vemos que también están apareciendo traducidos todos los text blocks correspondientes a los datos. Los datos, por supuesto, no están apareciendo traducidos, pues son datos de la base de datos. Podríamos arrastrar, eliminar atracciones marcadas. Y luego, si volvemos a English, la vemos nuevamente en inglés. Con esto finalizamos este capítulo.